es la base imponible del IT. Es decir, el impuesto se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo por el ejercicio de la actividad gravada. Entonces, los ingresos brutos devengados es la base imponible del IT. ¿Cuál era la base imponible del IVA? Claudio Flores. Claudio Flores. Pero, licenciado, no lo escucho muy bien. ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál era la base imponible del IVA? Me quiero morir. Licenciado, la base imponible del IVA era el precio neto de la venta. El precio neto de la venta. ¿Y por qué no me puede contestar tu compañero? El precio neto de la venta era la base imponible. ¿Sí? ¿Cuál es la base imponible del IT? No lo escucho bien, licenciado. Ok, no, cesado el micrófono, está bien, ya hemos visto. La base imponible del IT es los ingresos brutos devengados. ¿Estamos bien? El objeto, los sujetos, la base imponible es el contexto de conocer mínimamente para efectos de tener un conocimiento básico tributario. ¿Sí? Puede ser de que no sepa de memoria el nacimiento del hecho imponible en función de los actos que se van presentando, pero mínimamente tengo que tener conocimiento del alcance, cuál es el objeto, dónde aplica esa obligación tributaria. Después me tienen que conocer los sujetos pasivos, la base imponible, es decir, sobre qué importe voy a aplicar el IVA o el IT. Entonces, primordial para efectos de lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, el impuesto se integrará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo por el ejercicio de la actividad gravada. ¿Qué es ingreso bruto? Acá decimos ingreso bruto, ¿no es cierto? Acá decimos ingreso bruto. ¿Qué es esta partecita? Ingreso bruto es el valor o monto total, sea este en valores monetarios o en especie. En mi mentecita tiene que estar el significado de valor o ingreso bruto, y el ingreso bruto es el valor o monto total o importe total. Devengado, es decir, aplicado en el periodo fiscal en el cual se ha generado el hecho, por concepto de bienes, retribuciones obtenidas por los servicios, la retribución de actividades, los intereses obtenidos por préstamo de dinero o plazos de financiación. En otras palabras, el ingreso bruto es el valor, es el monto total. Entonces, la base imponible es el ingreso bruto devengado. Como verán ustedes, en el IVA es el precio neto de venta. En el IUE es la utilidad neta imponible y en el IT son los ingresos brutos devengados. Bien. Están exentos del IT el salario de los dependientes. En la planilla salarial no hacemos retención de IT, ¿no es cierto? Entonces, el salario de los dependientes está exento del IT. El desempeño de los cargos públicos, aquellos que trabajan en entidades públicas, no aplica el IT. Las exportaciones no aplican IT. Y los servicios prestados por el Estado Nacional, es decir, todas las entidades públicas, inclusive las reparticiones descentralizadas, están exentas del IT. Cuando hemos hablado de las exportaciones, el IVA no aplica exportaciones. El IVA no se aplica a las exportaciones, es la aplicación de la tasa cero, y en el IT tampoco. Es una actividad que está exenta del IVA y del IT para efectos de incentivar
a aquellos sujetos pasivos que desarrollan actividad económica dentro del territorio nacional y sus ventas las realizan en el mercado externo. ¿Estamos bien hasta ahí? Licenciado, disculpe, no puedo escuchar la última parte. ¿Podría repetir, por favor? A ver, están exentos, había dicho, las exportaciones, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Todos aquellos sujetos pasivos cuya actividad económica simple y llanamente sea la exportación. Y cuando hablamos de exportación, nos estamos refiriendo a que yo genero dentro del territorio nacional mercadería o más que todo, fíjense, está muy relacionada con la actividad minera, ¿sí? Una empresa minera establecida en Bolivia procede a la explotación de los minerales, genera la materia prima y lo exporta hacia afuera, ¿sí? Lo exporta hacia afuera. ¿Vende en mercado interno? ¿Vende internamente en Bolivia? No, solamente vende afuera. Entonces, ¿cuál es su actividad económica? La exportación. Y habíamos analizado, la exportación aplica tasa cero. ¿Qué significa? No aplica la alícuota nominal del 13%. Entonces, si aplica tasa cero, no aplica el IVA. Y ahora estamos viendo que dentro del impuesto a las transacciones tampoco se aplica este impuesto a las exportaciones. Por ende, esa actividad de exportación no está alcanzada por IVA ni está alcanzada por IT. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Omar Machicado. Omar Machicado, ¿está? ¿No está? Mary Ramírez. Mary Ramírez. Pamela Calizaya. Voluntaria, voluntario. Licenciado. Código 1, Licenciado. Tubiri. ¿Quiénes son los sujetos pasivos del IT? Los Los sujetos sujetos pasivos pasivos del del IT son las personas naturales y jurídicas, empresas públicas privadas y unipersonales. Ok, muy bien. Se les ha quedado el esquema, ¿no es cierto? Personas jurídicas y naturales, empresas públicas, empresas privadas y empresas unipersonales. Esos son los sujetos pasivos del IT. ¿Cuál es el objeto del IT? Licenciado, es el ejercicio en territorio nacional de cualquier actividad económica con fines o sin fines de lucro. Esa es la respuesta. Eso es lo que quiero que me respondan. Pero ahora, cuando yo llamo nombres y hay compañeros que no habilitan su micrófono, ¿qué quiere decir? Aquello que no están presentes en el aula virtual. Solamente han ingresado y se han ido. Entonces, eso no funciona bien, ¿no? Bien, sigamos avanzando. Asimismo, los intereses por depósitos en caja de ahorro, cuentas corrientes, DPFs, todo ingreso, inversión en valores, las transferencias de cartera. Los establecimientos de educación, aquellos que los colegios no están alcanzados por IT. Los servicios de representaciones diplomáticas. Y, de acuerdo a lo modificado por la Ley 366, la venta de libros, diarios, publicaciones informativas, en general, periódicos y revistas en el mercado interno o importados. No están alcanzados o están exentos de la aplicación del impuesto a las transacciones. Ahora bien, habíamos quedado en esta parte, nacimiento del hecho imponible.
Desde el punto de vista de la venta de bienes inmuebles, venta de bienes inmuebles. Cuando hablamos de la venta de bienes inmuebles, nos estamos refiriendo a la firma de la minuta o documento equivalente o de la posesión. Entonces, se aplica el IT a la firma de la minuta en caso de venta de bienes inmuebles, firma de la minuta o documento equivalente, es decir, un contrato de cesión de bien inmueble, o de la posesión, la entrega del departamento o de la casa, ¿sí? Aplica solamente, ya que hay que tomar en cuenta, los bienes no registrables, es decir, la primera venta que se trate respecto a la venta de bienes inmuebles, ¿sí? Aplica el impuesto a las transacciones. ¿Por qué? Porque la segunda venta, siendo un bien registrable, la jurisdicción ya es de dominio municipal. Por eso hace hincapié la norma de que en la primera venta sí se aplica el impuesto a las transacciones. Ahora bien, otros bienes, cuando hablamos de otros bienes nos estamos refiriendo a la facturación, o entrega del bien. Es decir, aplico IT cuando facture, aplico IT cuando entregue el bien, ¿sí? Por ejemplo, para vehículos automotores que no estén registrables en derechos reales a nombre de la persona o del titular y sea la primera venta, aplica el impuesto a las transacciones. ¿Qué significa esto? Tanto para la venta de bienes muebles e inmuebles, en la primera venta, la jurisdicción es del Servicio de Impuestos Nacionales. A partir de la segunda venta, las jurisdicciones son de los gobiernos municipales. Contratos de obra a la aceptación del certificado de obra o la percepción total o parcial del precio, lo que ocurra primero. Entonces, ¿qué nos dice? A la percepción o a la aceptación del certificado de obra, O es una balancita, ¿no es cierto? O primero, aplicamos a esto o aplicamos a este otro, la percepción total o parcial del precio. Cuando me dice lo primero que ocurra, es como una especie de balanza, ¿no? Lo primero que ocurra, o ocurre A o ocurre B. A ambos tengo que aplicar el impuesto a las transacciones. Prestación de servicios, y aquí es bien importante cuando se facture. Es decir, en una prestación de servicio, yo auditor puedo prestar servicios a una empresa para realizar la auditoría tributaria o realizárselo los anexos tributarios. Entonces, estoy prestando servicios. Y aplico el IT cuando yo facture. Cuando yo facture. También puedo aplicar cuando termine total o parcialmente el servicio, la prestación de servicio. Es decir, cuando puedo yo tener una relación contractual con la empresa para que es decir, una vez que haya transcurrido 3 meses, me pague un porcentaje y al finalizar el trabajo me pague otro porcentaje. Se perciba parcial o totalmente el precio convenido, lo que ocurra primero. Bien harto difícil cuando uno contrata prestación de servicio, siempre hay un pago de inicio, ¿no es cierto? Te voy a pagar el 20%, a la mitad del trabajo el 30% y cuando me entregues todo, el 50%. En cada una de esas instancias tengo que aplicar IT. ¿Por qué? Porque va a haber pago de por medio y por ende tiene que haber respaldo de la factura. Cuando hablamos de la factura, siempre tenemos que relacionar con el impuesto al valor agregado. A ver, Caleb Medina. Caleb Medina.
No está Caleb Medina. Susana Pérez. Presente, licenciado. A ver, ¿cómo explicas el nacimiento del hecho imponible cuando se trata de una prestación de servicios? Bueno, licenciado, cuando se trata de una prestación de servicios, nos dice que se va a aplicar el IT cuando se facture o cuando se termine total o parcialmente la obra, o en otro caso, cuando se perciba total o parcialmente el precio convenido. Eso quiere decir que si es que la prestación del servicio se perciba parcialmente, tengo que aplicar el IT, y también cuando se perciba totalmente. En ambos momentos se tiene que aplicar el IT. Ok. Paola Aguilar. Paola Aguilar. Alejandra González. ¿Qué pasa con sus compañeras? Han habilitado el ingreso y han ido a la tienda. Laura Isela. Isela Humérez. ¿Sí, licenciado? A ver, ¿cómo aplicas el nacimiento del hecho imponible cuando se trata de prestación de servicios? Bueno, ya sería un ejemplo si contrato los servicios de un electricista. Si los dos concordamos que voy a pagarle, digamos, un monto al inicio de su servicio y otro sería al final. En ambos casos debo de emitir la factura. O también puede ser, ¿no?, que solo le dé una factura por el total del servicio, pero sí o sí una factura. Ok. También está, se verifica el nacimiento del hecho imponible en los intereses. Se aplica cuando se factura o cuando se liquida. Otro acto es el leasing o arrendamiento financiero, lo que habíamos visto en el IVA. Al vencimiento de cada cuota aplicamos IT y en el pago final del saldo del precio aplicamos IT. ¿Sí? En las transmisiones gratuitas, cuando quede perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por el cual se transmite el dominio de la cosa o derecho transferido. Es decir, cuando quede perfeccionado el acto. ¿Cuándo queda perfeccionado el acto? Cuando se transmite el dominio de la cosa, del bien inmueble o bien mueble o del derecho. ¿Sí? O del derecho. Entonces, transmisiones gratuitas cuando se perfeccione el acto, el hecho en el cual se aplique transmisión de dominio. En los demás casos, cuando se genere el derecho o la contraprestación. Y en la venta de hidrocarburos, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio respaldada con la emisión de la factura. Cuando voy a comprar gasolina, me entregan la factura, ¿no es cierto? Para entregarme la factura significa también el respaldo de la aplicación del impuesto a las transacciones. Hablamos de los vencimientos y aquí hay que establecer y diferenciar lo siguiente. Cuando son ventas habituales, el impuesto debe declararse mensualmente dependiendo del último dígito del NIT. ¿Sí? Dependiendo del último dígito de NIT. Y cuando se trata, aquí hay una diferenciación.
de transmisiones de bienes registrables, ¿sí? 10 días hábiles posteriores a la fecha del nacimiento y formalización del hecho imponible. Entonces, cuando se trate de ventas habituales, aplicamos esto. Y cuando se trate de transmisiones de bienes registrables, tenemos que declarar y aplicar el IT a los 10 días de haberse producido este acto. Transmisión de bienes registrables. ¿Sí? Bien. Agente de retención. Esto es importante. Entramos a ver la temática respecto a la retención que se realiza en aplicación del impuesto a las transacciones. Normalmente las retenciones que se realizan se hacen a personas naturales. No se hacen las retenciones a personas jurídicas porque se presupone que como persona jurídica tiene que tener su número de identificación tributaria. Por ende, no procede la retención ni como respaldo de cumplimiento de obligación tributaria la retención del impuesto a las transacciones a personas jurídicas. Solamente aplica la retención del IT a todas aquellas personas naturales no obligadas a emitir nota fiscal. Veamos lo siguiente. Funge como agente de retención cuando las personas jurídicas paguen a personas naturales rentas gravadas por el impuesto en las cuales deberán retener el IT a la tasa del 3% y emposarlo hasta el día 13 del mes siguiente en función del último dígito de NIT. En otras palabras, cuando se produce las retenciones a aquellas personas naturales no obligadas a emitir factura, tenemos que realizar la retención del 3%. No aplica retención a todos aquellos sujetos pasivos que están inscritos o empadronados en un régimen especial. A ver. Delia Guarachi. Delia Guarachi. Sí, licenciado. ¿Quiénes componen el régimen especial? ¿Cuál es la composición? Régimen especial. Los Delia. ¿Quiénes componen? Elmer Quispe. Sí, licenciado. ¿Quiénes componen el régimen especial? Sí. Como están en casa, voy a tener que hablar con los padres de familia, ¿no? Licenciado, ¿le puedo responder? Mi Mi apellido es Jacobiri. Quienes componen el régimen especial son el régimen tributario simplificado, régimen tributario agropecuario unificado, integrado y después el régimen tributario agropecuario. El régimen agropecuario unificado, el régimen tributario integrado y el régimen tributario simplificado.
Sí, ¿Sí? exactamente. Sí. Entonces, cuando hablamos de las retenciones, si el sujeto pasivo está inscrito en cualquiera de estos regímenes especiales, no aplica la retención. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Esto es bien importante, compensación IUE. A ver, el IUE que se paga es un pago a cuenta del IT. ¿Se me entiende eso? El sujeto pasivo que está alcanzado por el impuesto sobre las utilidades de las empresas y procede a su declaración y paga, es como que estuviese pagando para poderse compensar de ahí para adelante con el impuesto a las transacciones. ¿Estamos bien? Fíjense el incentivo tributario del IT. El impuesto a las transacciones tiene un incentivo tributario. ¿Cuál es el incentivo tributario? De lo que yo pague por IUE, ese importe pagado por IUE significa compensar el pago del impuesto a las transacciones. Ahora bien, el IUE determinado será considerado como pago a cuenta del IT a partir del primer mes posterior a aquel en que se cumplió con la presentación de la declaración jurada y pago del IUE. ¿Eso qué quiere decir? Que el pago del